La gente ya está incómoda. Hace un momento, combinaciones a dos. Toda la pelea era una máquina ya. Pagdating sa angasan mga tol, wala na yatang lamang pa dito sa Mexican champion na nakatapat ng ating kababayan. Matapos ang impresibong knockout na panalo sa loob ng round 3 sa bansang Thailand nitong ating Pinoy na si Leonardo Doronio na may 19 wins at 11 knockouts sa kanyang kartada na binansagang tuto kontra sa kilabot na Thai boxer na si Taiwo Ali. Sunod naman pinunteriya ng ating Pinoy na si Doronio mga tol ang Mexico, kung saan dumayo ito sa baluarte ng mga Mexicano upang harapin ang WBC Latino champion na si Nery Sagilan alias Pantera na may 39 wins at 13 knockouts sa kanyang kartada. Hindi ito basta-bastang kalaban sa Sagilan mga tol, maliban na sa baluarte pa nito ginanap ang laban. Isa itong WBC champion at hinakot na yata nito ang lahat ng kaangasan sa mundo ng boxing. Halika mga boxing fans, ating panoorin kung paano pinatikim ni Kabayan itong pinakahambog na Mexicano sa harap ng mga fans nito, kung saan tanis ang pagiging maangas ni Cuadro Alas Casimiro dito. Ang sagopaang Doronio versus Sagilan mga tol ay depensahan ng maangas na Mexican ang kanyang WBC Latino Lightweight title na ginanap sa Hotel Azul sa Mexico. Sa pagbukas ng unang round mga tol, lumabas na kaagad ang angas nitong champion na si Sagilan, kung saan suportado naman ito ng kanyang mga fans habang kalmado lang ang ating Pinoy. A los lados para poder entrar con golpes curvos y entrar. Este round, doctor, superficie. En Manila, Filipinas, y la gente ya está incómoda. Tuloy pa rin ang mainit na aksyon dito sa round 2 mga tol, kung saan mga malalakas na kombinasyon na ang pinakawalan ng dalawang boxers. Doronio, el Toto le dicen, el niño. Parecería que son otra división. No están en el mismo peso. Sí, el trabajo abdominal de Nery Pantera Sagilan no es el... ¿Sí dio el peso? Mula sa mga sulidong na ipatama ng Pinoy, wala daw itong lakas, sabi pa ng Mexicano. Juárez, Memí, Bosques, no se lo puede perder. Una pelea que tendremos para todos ustedes. Por supuesto, de canal. Oye, bien ahí el referee José Guadalupe García. Sí. Lo incitó. Hacia atrás, tomándose las cosas con bastante tranquilidad. Palitan pa rin ng mga solidong suntok dito sa round 3 mga tol, kung saan nagpakita din ng tibay itong dalawang fighters. Gran condición física, porque vaya que se la va a hacer difícil a la Pantera que grita. Tercer episodio, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, Ricardo López, amables amigos de la República Mexicana. Primero a la izquierda en forma de gancho del Doronio. Hay que darle motividad, emoción. La mano izquierda en forma dentro de la plataforma. Lo que estábamos viendo, Ricardo López Nava es... Grita la Pantera Sagilan, pero debe tirar golpes como lo hizo hace un momento. Combinaciones a dos, no. Pero debe tirar golpes y conectar. Es más rápido de manos la Pantera Sagilan. Mientras tanto, amables amigos, vean nada más, le dice que no. De espaldas a la soga. No es tanta la gesticulación. Esto es un hombre que salía tirando 3000 golpes de forma extraordinaria. Toda la pelea era una máquina y ahí es lo que está haciendo la Pantera Sagilan, el Tagal. Así es, doctor. Fíjese que a mí el Pantera, la verdad. Sa round 4 mga tol, mas lalong tumitindi ang pag-aangas nitong Mexican champion habang tinatamaan, ngunit hindi natinag dito si Kabayan. 28-29 sigue arriba el filipino por un punto. Debe tener cuidado el Pantera de dejarse payasear y pelear, Ricardo, porque le van a sacar la pelea. Pues se llevó el tercero, se queda parado. Cuarto episodio, Javier Sagún. El tercero sobre la superficie. Ya le dieron 2-3 golpecitos. Sí, ya le sientes. Tiene poder en los puños. Pega. Y entonces es mejor levantar las manos y simplemente caer prácticamente en el boxeo encimista. Viene el upper de derecha, mata con la mano derecha, Sagilan, y llevando contra las cuerdas a Doronio. Con la izquierda, arriba, 2 veces, para volver a poner contra las cuerdas a Sagilan, y conectando hasta en 2-3 ocasiones sobre el rostro. Dice que le pegue duro. Bueno, sangre trae en la cara. Sagilan, y ahí viene cuando intenta imponer. Mga solidong suntok na ang tinanggap ng dalawang fighters dito sa round 5 mga tol, ngunit pareho itong hindi tinatablan. Nuevamente, señoras y señores, aquí entró. Es que es impresionante el estilo, Ricardo, de esta Pantera. Era para que finiquitara a los oponentes. Volado vuelve a tirar el posicionador. Pantera Sagilan, yo creo que le van a llamar la atención ahora sí. De manera, señoras y señores, amables amigos, manejando esta es la mano izquierda en forma de gancho. Este que es Leonardo Doronio.
Aquí tienen ustedes el hombre que no hace nada más, amables amigos, como nos está saliendo este que es Neri la Pantera Aguilar. Un peleador, amables amigos, que en su carrera solamente 13 knockouts y tiene que apretar. Mientras tanto es... Pero no es ha llamado la atención minutos antes. Pues aquí tienen ustedes, amables amigos, la forma que es de tormenta y después viene la tranquilidad. Dito sa kalagitnaan ng laban mga tol mula sa matinding aksyon, lumamang ang ating Pinoy na si Doronio, 58 para sa Pinoy, 56 naman para sa Mexican. Bien, qué bien, le metió la mano derecha. Ya a pesar del bailoteo de Saguilán se alcanza y sigue midiendo bien. Otra vez conectado. Pues una pelea, insisto, viendo por dónde va a entrar la mano izquierda. Y no tienes los golpes, ¿en qué te beneficia? Defensivo y ofensivo automáticamente para así poder igualmente al rival, al oponente. Agresibo itong Mexican sa round 8 mga tol, ngunit mapaatras ito pag tinamaan ng suntok ng Pinoy. Jorge Travieso Arce. Este round, Ricardo, se lo doy empatado. No me gustó, ninguno de los dos hizo nada para ganar el round. Lo doy 10-10. Llevo la pelea, sigue arriba. Ahorita sí, la verdad, con todo respeto, le están... Pantera Saguilán. Patapos tumunog ang bell, nagpakawala pa ng kaliwa itong si Saguilan, kaya binawasan ito ng puntos ng referee. Le tienen que bajar un punto, era muy claro. Un punto menos. Era muy claro. Y bajó la intensidad en este octavo episodio. Mainit pa rin ang aksyon dito sa round 9 mga tol, ngunit mas klaro ang mga naipatama ng Pinoy. Y la gente, señoras y señores. De Neri Saguilán, el juez B de Neri Saguilán. Muy bien. Sa round 10 mga tol, ganado umatake itong si Saguilan, ngunit nag-counter si Kabayan. 8-84 en mi tarjeta, en punto de apreciación, pero va perdiendo el Pantera. Pues décimo round y parece que golpes y le dijo, súbete tú. Él para eso está allí. Se respeta al boxeador, el que sea, porque para estar ahí hay que ser un valiente, pero no puedes increpar a la... Así está una arena prácticamente callada, lo que no era habitual con él peleando. ¿Por qué? Porque apenas aquí decide soltar los puños. Donorio le permite hacerlo a dos manos, alcanza a conectarse en un par de ocasiones. Bien riposta el filipino para meterle la mano sobre el rostro en el momento justo en que termina. Sa round 11 mga tol, lumayo na ang kalamangan ng Pinoy, 97 para kay Doronio habang 94 lang sa Mexican na si Saguilan. Filipino, para toda la gente es una decepción. De salirse por piernas, pero inmediatamente... Binuhos na lahat ng Pinoy na si Doronio dito sa final round mga tol, kung saan tumama ang mga solidong suntok nito sa Mexican champion. Pero parece que es demasiado tarde. A ver si le dan las condiciones, las precarias condiciones con las que llegó a esta contienda. Neri viajó más de 20 horas. Caminando hacia atrás, va a terminar la pelea y no está buscando esta contienda como sabiendo que la está perdiendo, como suponiendo que está dentro de ella. Stop le dice el señor García, Lupe García, y va para atrás. Doronio, sabedor de que tiene la pelea. El vencedor de este encuentro, señoras y señores, el vencedor de esta pelea, reteniendo su título, Neri Pantera Saguilán. Matapos ang matinding aksyon mga tol, akala ng kampo ng Pinoy na sila na ang panalo sa laban, ngunit parang ibang laban ang pinapanood ng mga hurado. Nanalo ang maangas na Mexican via split decision. Talagang dismayado ang kampo ng Pinoy sa resulta ng laban. Tungkol naman sa inyong score sa laban mga tol, kung sino ang panalo, pag-usapan na lang natin yan sa baba, at salamat sa inyong suporta. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan, ibakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.